Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad convocada por la DIGEN Salud y por la Mesa de Educación No Sexista de la Facultad de Ciencias de la Salud, vamos a decir, para empezar a cambiar ya que queremos transformar cosas, ¿no? Bueno, darle la bienvenida entonces y mi nombre es Pamela Eguiguren, para quien no me ubique, de la Escuela de Salud Pública, parte de la Mesa de Educación No Sexista de la Facultad. Contarles que esta mesa, nacida en octubre del 2020, está integrada y articulada por representantes de DIGEN con la participación de las distintas unidades de la facultad. Estamos aquí varias de sus integrantes. Y esta iniciativa también ha gatillado la existencia de comités en las distintas unidades. Decirles que esta actividad en que nos encontramos hoy día está en el marco de lo que la mesa se ha propuesto, que es incidir desde dentro y hacia adentro en transformaciones a lo que consideramos educación sexista y que es lo que ha motivado justamente la generación de esta mesa. La propuesta de este programa hoy día es que tengamos una secuencia de presentaciones que van a irse desplegando, sumando elementos de análisis, sumando información, sumando también un intercambio de lo que hacemos, de lo que estamos haciendo en la facultad, porque esa es una de las primeras constataciones, digamos, que muchas veces no conocemos lo que estamos haciendo para la incorporación de la perspectiva de género en la docencia, en la investigación y en la extensión. Entonces, lo que les vamos a pedir, porque más que nada la idea de hacer esta secuencia de presentaciones es por tiempo, que vamos a dar el espacio final en el fondo de conversación. Entonces les pedimos que vayan registrando las cosas que en el fondo quieran comentar o quieran preguntar hasta el final, ¿vale? Vamos a partir entonces, la secuencia de alguna manera es un poco un diagnóstico, teoría y experiencias sobre la incorporación de perspectiva de género en docencia, investigación y extensión. Y uno de los primeros objetivos y trabajos colectivos de la Mesa de Educación No Sexista es lo que nos van a contar como primera presentación nuestras dos compañeras de la mesa y de DIGEN, que son Sandra Ampuero y Paulina Larrondo, que son los resultados de una primera encuesta y diagnóstico inicial sobre la incorporación de perspectiva de género en docencia. Dejo con ustedes entonces a Sandra. Un minuto esto. Muchas gracias por la presentación, Pamela, y muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Bueno, yo en este momento estoy en la coordinación de la Mesa de Educación No Sexista, que partió el 2020 a través de un llamado de la DIGEN y donde están representadas todas las unidades de la facultad, incluyendo también ICBM y DEXA. Nosotros, para comenzar a trabajar, realizamos un diagnóstico tanto a nivel de docentes como también a nivel de estudiantado. Debido al tiempo que va a ser esta presentación, nosotros solo lo vamos a dirigir hacia los resultados de los estudiantes, lo cual lo va a hacer Paulina Larrondo. Así que muchas gracias. Gracias, Sandra. Buenas tardes. Vamos a comenzar entonces con, el contexto ya lo dio Sandra, ¿cierto? El 15 de octubre del 2020 se conformó esta mesa de trabajo con el fin de velar, ¿cierto?, por el ajuste curricular hacia una educación no sexista, sensible al género, y principalmente se realizó una encuesta en estamento estudiantil y funcionarios entre los meses de junio y octubre del 2001. Bien. Entonces, como les decía, entre junio y octubre de 2021 se realizó esta encuesta. Vamos. Con el objetivo de identificar la percepción y experiencias de les estudiantes de pregrado sobre la incorporación de la perspectiva de género en la formación del pregrado. El objetivo específico, ¿cierto?, fue identificar el grado de conocimiento de las políticas institucionales para la equidad de género, la percepción que tiene el estudiantado respecto a la incorporación de la perspectiva de género en el currículum de las carreras de la salud y conocer la importancia, la relevancia que le otorgan la comunidad estudiantil a la presencia de la perspectiva de género en el currículum de pregrado.
Bien, entonces la muestra, ¿cierto?, fue por conveniencia, se difundió, se divulgó ampliamente por las redes sociales de la Facultad de Medicina. 363 fueron las respuestas de los estudiantes, con el foco, ¿cierto?, de tener esta aproximación inicial acerca de la percepción que tiene los estudiantados en la Facultad de Medicina, en un contexto de pandemia, educación remota, muchas encuestas y la sobrecarga que afectó también a nuestros estudiantes asumiendo labores de cuidado. Y sabemos que fue un cuestionario extenso, muy ambicioso, con preguntas cerradas y también de carácter cuantitativo y cualitativo. En general, ¿cierto?, fue una encuesta online a través de un formulario Google y estuvo disponible entre los meses de junio y noviembre del 2021. Ya estos datos son principalmente de gestión, de incidencia, dadas, ¿cierto?, las características metodológicas del levantamiento de información. ¿Ya? Bien, el formulario tenía 5 componentes: la caracterización del encuestado, su formación en género, conocimientos sobre políticas institucionales, la percepción sobre la existencia de la perspectiva de género y sobre la importancia de la presencia de la perspectiva de género en el currículum. ¿Ok? Bien. Vamos con la otra, sí. Entonces, de estos 363 formularios, las 8 carreras del pregrado contestaron. En general, tuvo una alta participación la cohorte del 2018 en adelante, ya con 83% de participación. Y la formación en género, el 10,7% de las personas encuestadas cuentan con una formación en género, y en general el 76,2% refirió tener alguna formación informal sobre el género a través de lectura, redes sociales, conversatorios, seminarios y documentales, entre otras estrategias. ¿Ya? Ahí hay una representación, ¿cierto?, de la distribución entre las 8 carreras, ¿cierto? Verde medicina, y, por ejemplo, el 6% fue fonoaudiología, que podríamos decir donde llegó menos esta encuesta, junto con tecnología médica. ¿Vamos? Con relación a las políticas institucionales, en ese entonces, ¿cierto?, iba a ser muy interesante la fotografía que pueda existir ahora, porque desde el viernes se va a empezar a realizar una encuesta desde Digen Central para mirar el conocimiento que tiene hoy día la población de Facultad de Medicina, la comunidad de Facultad de Medicina, sobre el conocimiento de las políticas de igualdad. En ese entonces fuera un 24%, y quiero poner el dato que la Dirección de Igualdad de Género se empieza a implementar en diciembre del 2019. Ya, o sea, esto prácticamente a 6 meses, 8 meses del correr de la implementación de la DIGEN. Perdón, 2021, o sea, al año prácticamente de la implementación de la DIGEN. Entonces, en ese entonces, la política de corresponsabilidad social es una de las más, en ese entonces, más poco divulgada y conocida, ¿cierto?, en el entendido que también representa aproximadamente un 1% de la población del estudiantado que le podría también interesar conocerla. Con relación al instructivo Mara Rita, ¿cierto?, el 43,6% declaró no conocerlo, frente a este 38,6% que sabe que existe. Aquí está un poquito más homogéneo el conocimiento. Sobre la percepción, ¿cierto?, del lenguaje inclusivo, las personas que, por ejemplo, consideran, ¿cierto?, que muy pocas veces, ¿cierto?, o muy pocas veces está presente este componente en las comunicaciones orales de la comunidad académica y en los correos electrónicos, en los medios escritos, ¿cierto?, más bien hay una tendencia a que se ocupa poco. Y esta percepción, según género, esta población está caracterizada principalmente por mujeres, personas de género femenino, perdón, y no binario o fluido, en relación con personas de género masculino, quienes perciben menor frecuencia del uso del lenguaje inclusivo. ¿Ya? Acá hay algunos aspectos cualitativos, ¿cierto? Más que nada, usualmente dicen chico en vez de chiques, o el lenguaje más inclusivo, o que hay ramos en que los profesores piden obligatoriamente no usar el lenguaje inclusivo, ya que para ellos no corresponde. Bien, siguiente, sobre la percepción del trato igualitario, ¿cierto? En las clases, en el aula, hay una percepción de que existe un grado igualitario de estudiantes, indistintamente de su sexo, identidad de género y orientación sexual. Y a diferencia, ¿cierto?, de las diferencias prácticas, laboratorio, simulación, aquí, ¿cierto?, hay una diferencia
por lo menos de 8 puntos, ¿cierto? Que hay una sensación de que muy pocas veces, ¿cierto?, los docentes incorporan esta variable en el relacionamiento, ¿cierto?, con relación al género y la orientación sexual. Sobre la percepción o la presencia de estereotipos de género, se considera que, ¿cierto?, un 50% señala que muy pocas veces o a veces se reproducen estereotipos de género en materias de escritos y clases, y la proporción es similar cuando se muestra por género, excepto para las personas de género no binario fluido, como habíamos comentado anteriormente. Por ejemplo, ocurrió alrededor del primer y segundo año con un profesor de tal unidad académica. Él creía que las ciencias básicas podían ser entendidas solo por hombres y a las mujeres les debía costar mucho más. En general, la capacidad del estudiantado para enfrentar situaciones de discriminación sexista, la mayoría señala, el 57%, que nunca manifestará o manifiesta su desacuerdo con actitudes sexistas por parte de docentes, ¿ya? Con relación a las temáticas de género y diversidad sexual, en este sentido, ¿cierto?, el 28,5% refiere que se explicitan temáticas de género y diversidad en todos los cursos, mientras que el 23,8% considera que no se incorpora en ningún curso, ¿ya? En general, al aumento de hacer ajustes curriculares en entornos clínicos amigables, seguros y sin sexismo, el 44,1% de las personas considera que no se ha incluido en ningún curso o en pocos cursos. Entonces, en lo cualitativo, ¿cierto?, hay una pregunta: si recuerda haber presenciado situaciones que crees que promueven la educación sexista o la desigualdad de género. Las principales dimensiones que se levantaron fueron: sí, existen comentarios sexistas y refuerzo de estereotipos, imágenes, retórica sexualizada para el tratamiento de temas clínicos, trato discriminatorio por parte de docentes, trato discriminatorio por parte de docentes en prácticas clínicas y estigmatización de personas de la diversidad sexual y de género, patriarcalización del conocimiento científico y, yo me atrevería a decir, también la evaluación de las apariencias, ¿ya? Bien, por ejemplo, también profesores de tal unidad académica el año 2019, cuando era mechona, solían usar ejemplos misógenos, retrógrados y sexistas, y que muchos quedábamos como plop, ¿cierto? Y en lo personal tuve repercusiones en mi asistencia a clases dictada por esos profesores, porque teniendo 1000 formas de explicar sin utilizar aquellos ejemplos, siguen haciéndolo. Me molestaba tanto que al final en ese bloque preferiría estudiar en la biblioteca o buscaba la opción de poder asistir a las clases en otras secciones, ¿ya? También un profesor cis, que no se acuerda ni su nombre en el ramo, pero era de tal instituto. Z es una recurrencia, ya es frecuente que en esa unidad académica Z, que estamos acá protegiendo la confidencialidad, ¿cierto? Hay mucha más cantidad de recurrencias con relación a esta práctica, ¿ya? Dijo no necesitar enseñarnos tantas cosas porque íbamos a estudiar esa carrera para buscar marido, porque a los médicos les encantan los zapatitos rojos, refiriéndose a las matronas, ¿cierto? Esto frente a una aula de estudiantes de obstetricia, en su mayoría mujeres. Bien, entonces, situaciones claramente apropiadas y necesarias, el humor sexista, ¿cierto?, es un arma naturalizada como parte del estereotipo de género sobre el comportamiento masculino y subordinación femenina. Entonces, un profesor de anatomía en una analogía en las vértebras en que las nombró no cartucha por tener las apófisis laterales muy abiertos. Me pareció un comentario muy sexista, dice una estudiante, ¿cierto? O que estaba realizando, ¿cierto?, una clase de ejercicios y puso una imagen de mujer haciendo determinado ejercicio y como parte de la presentación salió un cartel en su pecho que decía no se distraigan, ¿ya? Continuemos. Otro ejemplo, perdón, la redundancia, el profesor trataba de estúpidas y denigraba a las compañeras que consultaban por evaluaciones, algunas terminaban llorando, esto lo hacían a solas en su oficina. Con los hombres jamás hubo este trato, esto fue en el 2019. Ahora en el 2021 el profesor ignora comentarios de la compañera, o sea, hay un corte, ¿cierto?, de la relación, o cuando un hombre lo dice, toma en cuenta el comentario como nuevo y novedoso, promoviendo el mansplaining. Bien. Sí, estamos con el tiempo. ¿Sí? Continuemos con el cierre. Adelante, al final. Bien, desafío y necesidad, ¿cierto? Se requiere con urgencia institucionalizar la perspectiva de género, necesidad de incorporar la perspectiva de género en docencia, currículum explícito y oculto y formación en salud, incorporar las necesidades de los estudiantes y articular las iniciativas que se están desarrollando de manera individual en distintas unidades, por eso estamos acá, ¿cierto? Y se transforme en una plataforma más fuerte que permita el acceso a esta formación para todos los y las integrantes de la comunidad de Facultad de Medicina. Y al final están nuestros contactos, por favor. Muchas gracias.